Hola, muy buenas. Aquí estamos de nuevo. Bueno, nos habíamos quedado en los jardines botánicos. Eh, que me había yo quedado un poco perdido. O sea, que seguramente me he dejado algo por observar o por hacer. A ver. Vale. Vamos a ver. ¿Dónde estaba lo sucedido? Creo que era aquí. Ahora ya no lo sé. O era por donde estaba antes. Y me acabo de ir. Pues yo creo que sí, evidentemente. Esto no es. Esto es la parte de atrás. Vamos a ir hacia adelante. Y vamos a examinar de nuevo lo que es la escena del crimen. Porque estas zonas están cerradas. Y vamos a empezar por ahí. A ver si hay algo que me he dejado. No lo encuentro. Supongo que acabaré llegando. Vale, aquí. Exactamente aquí. Vale, todo eso lo hemos visto. Lo de la puerta, vale, el cristal. Está muy limpio el detergente. Lo de que esté limpio el cristal. Es que aquí no hay nada más. Ajá, ajá. Maceta rota. This Vale. pot was broken fairly recently. Pues completamente desapercibido. A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Una persona. Blood. Someone fell violently against this sign, and they were injured in the clash. Sí, pero Most tropezó likely a head o wound. lo empujaron. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. Vale. Sale por la puerta. La empuja. Pum. A lo mejor se tropieza. Ya iba envenenado. La maceta. Tac, tac, tac. Y después. ¡Plac! ¡Pum! Y se da un golpe. Ah, vale, vale. Espera, espera. Primero es ese. No. Embestida contra la puerta. Golpe contra la maceta. Caída sobre valla. Pum. 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 Sí. Exactamente. Pero This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection Room. Exactamente. He was in a panic, or the door was locked. Was it an accident Ya. or a murder? Puerta then, cerrada, I Lo wonder? encerraron. Lo encerraron en el sitio. Vale, ya tenemos algo. Algo es algo, ¿no? Vale, hay que deducir con la autopsia si fue un accidente o fue un asesinato, una trampa que le pusieron. Pues vámonos, ¿no? Es con Lanyard. Ahora ya se aclaran las cosas. Cuando te dejas un objeto, hay varios tipos de mecánicas en los casos, en
en esta ocasión lo de reconstruir la escena del crimen. Salen varias imágenes que perfecto y tú eliges el orden en que han sucedido. Está muy chulo, la verdad. Ahora, en el siguiente juego, ojalá pusieran todas estas formas en todos los casos. Se utilice todo en todos los casos. Un poquito, incluso más allá, ¿no? Más largos. Vamos allá. I asked Inspector Lestrade Yes. to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy then. A ver, vámonos. Directos a la sala de autopsias. Sin perder tiempo. Allá vamos. First of all, let us carry out an external examination. Vale. A ver las manos. No redness, stings, or bruises. There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination so that we can proceed with the autopsy. La cabeza. Supongo que tendrá un golpe. The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. Perfecto. The air from the lungs carries a faint floral aroma. Ya veo, ya. Nada. Nothing suspicious here. Exactamente, nada sospechoso iba a decir. Now, let us examine the internal organs. Sí, supongo que ahí estará lo interesante. Corazón. ¿Ves? Esta autopsia ya es diferente a otras. Perdón. Ya abres el cuerpo y ves los órganos. The heart's blood vessels show no pathological signs. The heart tissue shows no visible pathological signs. Corazón está bien. Los pulmones. A ver. The lungs are congested and edematous. Ya veo, ya. ¿Qué es esto? The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. Vale. Envenenado. Espera, hay que saber si fue... The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. Pues aparte de lo que ya sabíamos... The stomach tissues show no visible pathological signs. No veo nada... There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death. Nada más. My suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning. Plant poisoning, to be more exact. You mean Yes, it is murder. we should inform Lestrade? Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge, Holmes? We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No, we also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. And also Miss White, of whom you spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No. A few innocuous questions at Kew will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Huh. Yes, Watson.
It is time now to open the doors. Even those in the staff building. I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? More than a little. Bueno, hay cosas por hacer. Hay cosas por hacer. A ver, ¿qué hemos descubierto? Envenenamiento. Perfecto. Y la otra deducción que tenía aquí. Ah, bueno, ya desde la autopsia se descarta y se queda en esto, ¿no? Sí, eso está claro. Lo del veneno. Bien, siguiente. Las plantas robadas, la planta en concreto, los edificios. Vámonos a Kew Gardens. Hay que explorar sobre todo el de personal. Seguramente encontremos algo interesante. Y por lo que dicen solo hay 3 personas. O sea, no me dice. Uno es el hijo. Que en principio no creo que haya sido él. Pero nunca es cierto. Hay que suponer cualquier cosa. Hasta que no se descarten los sospechosos. Vale. Locked. Vale, vamos a hablar con este. Que nos dé la llave. Vale, ya es una investigación de asesinato. O sea, no solo es un robo en las plantas. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. Este hombre no me dice nada nunca. As deputy director, how was your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression. Great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. Ya So veo. after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say? He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That And he had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. Ya. what is your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was. Oh, yes. He forced his son to work here, and he never missed an opportunity to Vaya, criticize vaya. him publicly. Eso no Are lo you sabía. able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White.
who was such a nice lady and who always takes pity on Albert. Allí hay un móvil y dos personas involucradas. Yo creía que era este, pero se está yendo esto a otros sospechosos. You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And why, he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. Ya veo. Plantas. Tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Las llaves, por Mr. favor. Hamish, can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kew Gardens before. And now, all of a sudden, he is trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Ya veo, ya. Solo él tiene la llave, ¿no? Sí, sí. Buena actuación, señor Albert. Un gran actor. Va, vamos a empezar. Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. Ah, She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah, at the moment I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. ya. I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes, I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path, and I have to manage Kew Gardens. And I can do it. I can be as good as any other who works here. ¿Qué opinas? Would you please tell us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. Ah, no. My father would not have tolerated it. Indeed? That is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honour of being the garden's longest-serving employee. Vale. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. That my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. Ya ves. Do you hold the keys to all of these locked doors? Venga. Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. Claro, I am claro. sure you understand. Ya veremos. Thank you, young man. We shall see you again soon. Ya veremos. Tras la muerte de su padre, Albert siente la responsabilidad de hacerse cargo de los Kew Gardens. Algunas de las plantas fueron robadas de la exposición, pueden ser letales para los humanos. Montague inhaló un veneno virulento de origen vegetal destinado a matarlo. No. No. Pues... no puedo hacer nada de momento. Sigamos. Sigamos.
Vamos a empezar por aquí. Todo a su tiempo. Un despacho. Ah, el señor Montag. Caja fuerte. Ah. Pues... Vale, no tengo ni idea. No quiero salir. O sea... Pero salir de aquí, de lo que estoy haciendo. Ah. Vale. Vale. Ya. Vale. 2. Difícil, ¿eh? Vale. Estos dos sí. Estos dos también. Este. Vale. Y al menos uno de aquí. No. Vale. 2. 2. 3. Entonces, 3 de aquí. Sí. Entonces 4 de allí. Se van sumando. 1, 2, 3, 4. Exactamente. Vamos sumando. Perfecto. 4 de aquí. Oh, 5. 5 de aquí. 5 de ahí. 5 del lado derecho. 2. 3. 5 del derecho, pero... No te creas que no tiene lo suyo, ¿eh? 3 también. 4 allí. Y ya nos vamos a 5. Hay un cambio. Si en vez de poner 4 ponemos 5. Sí, ya me lo sé más o menos de memoria, pero... Vale. Pues aquí ponemos... No, aquí no se toca. Vale, pues entonces hacemos seguidos de allí, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Si toco esa se va. Vale, hasta aquí. Hasta aquí. Y luego vuelta. Perfecto. Vale. Me está gustando un poco más de lo que debería. Pero bueno, no pasa nada. Es que ahí la última progresión no la entiendo muy bien. Pues de momento no he saltado ningún puzzle. Perfecto. Y ya no te pases de ahí. Porque si me paso de ese, volvemos a empezar. Perfecto. Sí, va aumentando. Muy bien. A ver qué tenemos. Una carta. Ayuda de un abogado. Mi estimado amigo, por favor, permítame expresar mi decepción tras haber leído su última carta. Estoy pagándole para que me defienda, no para que me acuse. Los Kew Gardens son una institución real. Se nos ha concedido la gran oportunidad de viajar por el mundo y salvar las especies vegetales más extraordinariamente valiosas y raras. Es nuestro deber protegerlas de aquellos que quieran emplearlas con dudosos propósitos. Este divino gremio del que me hablan no tiene ningún derecho de retener tan apreciadas plantas. Recuerde el caso del 14 de junio del 89. Debo pues solicitar de nuevo que se certifique los permisos a favor de los Kew Gardens
Los documentos se le enviaron el lunes. Le veo en Boodles el martes. Como siempre, Montague Dune. Vale, o sea que estos del derecho divino, como si ya están detrás de varias plantas, ¿no? Señor Dune, le solicitamos por última vez que libere a nuestras hermanas. No tiene ningún derecho a mantenerlas prisioneras, no le pertenecen. Lo que usted llama permisos son del todo falsos. Se escuda usted en mentiras, como la que fue publicada en la prensa, como en el caso del 14 de junio del 89. Huelga mencionarla. Lo que ha hecho es abominable. Tenga por seguro que no abandonaremos nunca a un miembro alguno de nuestra familia. Confiamos en usted y nos arrepentimos de haberlo hecho. ¿Abandonar a un miembro de la familia? ¿De qué va esto? ¿De las plantas o algo más? I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Préstamo personal. Reconocimiento de deuda de la señorita Margaret White a favor del señor Montague. Arrendamiento de unas habitaciones en Oxford Street. Beca para la Universidad de Londres. Líneas de crédito abiertas en Hamilton. Las estrellas Radigan House y la joyería... Le estaba pagando todo, ¿no? Sí, ya lo tenemos. Tenemos aquí algo, pero de momento no lo puedo relacionar con nada. No me cuadra nada exacto. Muy bien, muy interesante, muy interesante. Una foto. A photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. Reynold Hamish. ¿Quién es Reynold Hamish? Newspapers discussing Kew Gardens. Nuevas especies de plantas. El personal de los Kew Gardens se complace en anunciar una nueva variedad de cebada que resiste por completo el frío. Le han dado el nombre de cebada siberiana. El señor Martin Hamish, orgulloso creador de la variedad, dará una conferencia de prensa sobre el tema el próximo martes. Ah, Martin Hamish, creador. Un científico relacionado. Ya veo, ya. Nada más. No es importante estos documentos. Qué raro. Pues nada, solo eso. Porque me ha puesto... Aquí me pone que hay algo más. Y si lo pones que lo hay, pues no me deja examinar nada más. Nada más. Ahora. Ya ves. La ruptura. Mi queridísima Margaret, teniendo en cuenta nuestra última conversación, creo que sería mejor que dejaras tu puesto en los Kew Gardens. Como firmaste de modo tan brusco, ya no necesitas mi apoyo. Parafraseándote, eres más que capaz de moverte sola por este mundo. Te devuelvo, en fin, tu libertad, y no te deseo más que lo mejor de las suertes. Montague Dune. Ya veo. Rotura. Montague Dune quería despedir a la señorita White. Y esto... Perfecto. Ya tenemos algo más. La señorita White y el señor Dunn tuvieron un desencuentro reciente. Montague Dunn estaba planeando despedir a la señorita White de su puesto en los Kew Gardens. Perfecto. Todo va, poco a poco. Todo... ¿Y esta botella de champán? Champagne. Montague Dunn had good taste. Interesante. French wine. A remarkable vintage. Ya veo. Sí, buen gusto, pero nada más. Nada inusual, ¿no? Los zapatos ahí acumulados. Nada más por aquí. Nada más por aquí. Muy bien, pues nada, algo hemos averiguado, ¿no? Poco a poco. Ya tenemos ahí todos los datos que nos faltaban. Y poco a poco vamos averiguando las cosas. Yo de momento sospecharía del hijo por lo que le hacía, cómo le trataba, y sobre todo porque seguramente el hijo estaría enamorado de la chica. Es curioso. De momento esa es mi sospecha principal. Ya veremos cómo se desarrollan los hechos. Pues nada, vamos a dejar el capítulo aquí y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.